Amén. El Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a continuar, hermanos, con la lección de escuela dominical, dando gracias a Dios por sus bondades, sus maravillas, el cuidado que ha tenido para con su pueblo, y dando gracias a Dios por permitirnos una vez más sentarnos a escuchar palabra suya, ¿sí? En esta mañana vamos a venir en oración y a pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que tome el control de esta enseñanza. Amén. Eterno Dios maravilloso, en esta mañana gracias. Gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias por las bendiciones recibidas en la semana, Señor. Tus cuidados, Padre Celestial. La vida, la salud que tú nos estás dando, las fuerzas, eterno Dios, para poder realizar los quehaceres cotidianos, y también la voluntad, bendito Dios, para dedicar un tiempecito a escudriñar palabra tuya. Gracias te damos porque todo viene de tu mano poderosa. Gracias te damos por la palabra de esta mañana. Te pedimos que sea el Espíritu Santo quien tome el control, limpiando, introduciendo la palabra en el corazón, en el pensamiento, libertando los entendimientos, que esta palabra sea entendida, sea esclarecida, que esta palabra sea de bendición a cada vida, Dios eterno, y que esta palabra también cumpla el propósito de la sanidad, porque es medicina a nuestro cuerpo. Aquí estamos, eterno Dios, te pedimos que también reprendas todo estorbo, toda barrera, todo lo que se levante en contra del conocimiento tuyo. Reprende, Padre Celestial, pidiendo una completa libertad, Señor eterno, en este momento de estudio de la palabra. Bendice a cada hijo tuyo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, volvemos, hermanos. El título de esta lección es Dios prevalece sobre los enemigos. Dios prevalece sobre los enemigos. Y estamos en el inciso B. El pecado nos impide buscar la ayuda de Dios, ¿sí? La base bíblica de este inciso, hermanos, es el capítulo 20 de Primera de Reyes, versículo 5 al versículo 9. Vamos a dar lectura a esta base bíblica, Primera de Reyes, capítulo 20, versos 5 al verso 9. Dice la palabra del Señor: volviendo los mensajeros otra vez dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti a mis siervos, los cuales registrarán tu casa y la casa de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a embajadores de Ben-Hadad: decid al rey y mi señor, haré todo lo que me mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Bueno, esta es la base bíblica. Una vez más, hermanos, el inciso B dice:
el pecado nos impide buscar la ayuda de Dios. Volviendo a este acontecimiento del rey Acab, de Jezabel, del sitio que estaba haciendo Ben-Hadad para con Israel, volviendo, hermanos, a esa historia, podemos ver que Acab había caído en la maléfica red de su esposa Jezabel. Hermanos, en lugar de que Jezabel fuera una ayuda idónea, en realidad Jezabel para Acab fue una obra demoníaca, ¿sí? Enlazó, enredó, arrastró a Acab a hacer todo conforme, no en la mente de Jezabel, sino en la mente de Satanás. Fue una obra demoníaca Jezabel en la vida de Acab. Acab había entregado su corazón a los ídolos, siendo un conocedor de Dios, siendo una persona del pueblo de Dios, entregó su corazón a los ídolos y se entregó a una vida totalmente contraria a la voluntad de Dios. Y como castigo podemos ver, hermanos, que Dios permite que sucedan tantas cosas, y una de las obras de juicio que vino contra Acab, contra Israel, porque se habían apartado todo el pueblo, se habían apartado de Dios, estaban en decadencia espiritual. Como castigo divino por tanta maldad que se movía en ese pueblo, el profeta Elías oró a Jehová, y dice que la oración de Elías fue respondida por nuestro Dios y dejó de llover 3 años. ¿Sí? Dejó de llover 3 años y medio. Eso dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice de esta manera: entonces Elías Tisbita era de los moradores de Galaad. Dijo a Acab: vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vemos que Elías, un gran siervo de Dios, Elías actuaba no solamente para obedecer a Dios, sino también para que hubiera corrección en el pueblo que se decía ser de Dios. Y vemos aquí que Elías oró y no llovió durante 3 años y medio. Dice que esa fue la sequía más larga en la historia de Israel, la cual terminó cuando Elías, el profeta de Dios, oró de nuevo y Dios respondió a la lluvia. Dice el capítulo 18, versículo 41 al 45 de Primera de Reyes: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuélvete 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro, desciende, para que la lluvia no te ataque. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento,
y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Entonces vemos, hermanos, vamos a ver el corazón de Elías. Un corazón, como dijera la palabra, que era como el corazón, ¿sí?, de cada uno de nosotros, que también tiene pasiones, que también tiene necesidades, que también tiene debilidades. Pero Elías, hermanos, a pesar de eso, era una persona entregada a nuestro Dios. Buscaba el rostro del Señor y obedecía lo que Dios le mandaba. Dice el inciso B una vez más: el pecado nos impide buscar la ayuda de Dios. Aquí vemos que Elías está actuando conforme a la obra de Dios, a la voluntad de Dios, pero también, hermanos, Elías era de un corazón, hermanos, celoso, era de un corazón celoso a lo que es la obra divina, a lo que es la santidad, a lo que es la limpieza. Y vemos otro acontecimiento que llevó a cabo Elías por el celo a la santidad de Dios. Dice que Elías, allá en el capítulo 19, usted lo puede leer en su casa, dice que Elías mandó a degollar a todos los profetas de Baal, lo cual despertó la ira de Jezabel. En el capítulo 19 dice que el profeta, por eso dice semejante a nuestras pasiones, el profeta tuvo que huir de esta diabólica mujer y sufrió la decadencia final de su vida. Vemos, hermanos, que este profeta, después de haber celebrado esa matanza de los profetas de Baal, después de haber, por la súplica que le hizo a Dios, hecho descender fuego del cielo, y después de levantar el nombre de Dios en alto, ahora vemos a un Elías, hermanos, que huye de la diabólica esposa de Acab, ¿sí? Huye, y puedo decir huye porque su humanidad él temía por su vida, ¿sí? Es semejante a nosotros, no somos superhéroes, mas sin embargo, todos estos acontecimientos dieron lugar al sitio que Siria y Ben-Hadad, su rey, estaban haciendo para con Israel y para con Acab, como juicio de Dios. Una vez más, Dios lo permite. Y en este sitio que Siria estaba haciendo, en su desesperación ante el peligro de que Ben-Hadad y sus vasallos destruyeran la ciudad y lo llevaran cautivo, llamó, dice la palabra del Señor, el versículo 5, dice que llamó, en el versículo 8, llamó a todos los ancianos y todo el pueblo, les pidió consejo y ellos le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. En lugar, hermanos, de que Acab reconociera que se había apartado de Dios, que estaba llevando una vida contraria a la voluntad de Dios, y se volviera a Dios en arrepentimiento, en humillación, vemos que Acab, hermanos, busca el consejo, pero no de Dios. Busca el consejo de los que le rodean. Y el consejo de los que le rodean le dijeron: no obedezcas a Ben-Hadad, ni hagas lo que te pide. Un consejo, hermanos, que en lugar de ser
para salvación, en lugar de ser para liberación, fue un consejo para la destrucción de Acab, la destrucción de su casa y la destrucción de todo el pueblo. De esta manera, hermanos, podemos tomar ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que podemos tomar? Como dice el título, el pecado nos impide buscar la ayuda de Dios. El pecado en la vida de Acab le impidió, le estorbó, ¿sí?, a que Acab mirara una vez más buscando el rostro del Señor. El pecado se lo impidió. Y dice su guía que esto es lo típico en aquellos que viven lejos de Dios. Es lo típico, es lo natural. ¿Por qué, hermanos? Aunque están viviendo en medio de problemas, están viviendo en medio de intimidaciones que vienen de parte de su enemigo o de Satanás, podemos ver, hermanos, que en lugar de tratar, acercarse, volverse a Dios, ellos buscan la solución por otros medios, ¿sí? Y esto, hermanos, acarrea o sigue acarreando malas consecuencias. Viene, hermanos, el hostigamiento, vienen los aprietos, viene, hermanos, esa opresión de parte del enemigo, y empieza, hermanos, esa persona sabe que necesita ayuda, pero no la busca en el lugar correcto. Sabe que puede caer, llegar a terminar aún con su propia vida, mas sin embargo, por el pecado, que es una esclavitud, que es una atadura, no le permite buscar de Dios. Eso es común, dice su guía. Es común, así como le sucedió a Acab, es común que le suceda a todos los que viven una vida de pecado y rebelión contra Dios. Necesitamos, hermanos, yo creo que todos entendemos la palabra rebelión, ¿sí? Rebelarse, oponerse, transgredir, voluntariamente no querer hacer conforme Dios en su palabra nos enseña, ¿sí? Y la rebelión, hermanos, contra Dios, cuando el pecador cae bajo el látigo del diablo, dice su guía, hagan lo que hagan, no pueden detener el mal que se les avecina. Hagan lo que hagan. Así, hermanos, la persona que se alejó de Dios puede tener dinero, puede tener posesiones, pero quizás la enfermedad, el problema, la situación difícil, la opresión que está pasando, no hay cosa material que venga a libertar a la persona. No hay otro ser humano o diabólico que pueda libertar a la persona. Solamente hay alguien que vino a libertar a los cautivos y se llama Jesucristo. Pero si la persona no se acerca a Dios, no busca a Dios, el socorro que viene de Dios, esa persona no puede recibir el socorro, la ayuda, el apoyo que necesita, porque no está buscando en el lugar correcto. Eso es lo que nos está enseñando este ejemplo o mal ejemplo de acá. Dice que a veces oímos a personas que se lamentan y empiezan a culpar a todo el mundo por los males que les sobrevienen. Miren, hermanos,
¿Hasta dónde llega la ceguera espiritual del que se ha alejado de Dios? ¿Hasta dónde llega la sordera espiritual? Cuando ya está en medio de la opresión, cuando ya está en medio del problema o bajo el látigo del diablo, empiezan a culpar a mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, el vecino, el gobierno, y bueno, no encontramos a quién más echarle la culpa. Eso hizo Adán, eso hizo Eva al principio. Ninguno reconoció que la desobediencia cometida era por sí misma en su propia voluntad. Ninguno quiso reconocer su pecado, su desobediencia. Todo mundo buscó a dónde echar la culpa. La culpa, hermanos, en realidad en el capítulo 3 de Génesis venía recayendo sobre Dios. ¿Por qué dijo Adán, la mujer que tú me diste? ¿Por qué dijo Eva, la serpiente que tú formaste? Entonces, hermanos, cuando aquella persona que se aleja de Dios no reconoce su pecado, no reconoce su culpa, sus transgresiones, esa persona, por más que busque la solución por otros medios, sin caer en un reconocimiento, sin caer en un arrepentimiento, esa persona va a perecer, como dijo Pablo en los Efesios, en medio de sus delitos y de sus pecados. Lo único que debieran hacer es preguntarse cuáles son las razones de su desgracia. Eso es lo que debe hacer la persona que se ha apartado de Dios o que se ha rebelado contra Dios, que no ha querido vivir dentro de la voluntad divina. Preguntarse cuáles son las razones de su desgracia, para entonces tomar los pasos necesarios para su recuperación. Meditar, y esto es una invitación, hermanos, es una invitación en que nosotros no tenemos otro medio al cual podamos acercarnos en arrepentimiento, sino que solamente es a través de Jesucristo. El único que puede perdonar, el único que puede cambiar, el que puede socorrernos se llama Jesucristo. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 25 al 26. Dice de esta manera: que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Oponer es un sinónimo de rebeldía, hermanos. ¿Sí? Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Entendamos estos versículos, hermanos. Una persona que ha caído en rebelión, una persona que se opone contra la voluntad de Dios, una persona que está recibiendo las consecuencias de la rebelión, del pecado, hermanos, es bueno, ese es el llamado, volver en sí como el hijo pródigo, venir a los pies de Cristo en arrepentimiento. Dice el versículo, dice quizás Dios les conceda que se arrepientan. Venir, hermanos, en reconocimiento, en arrepentimiento, para conocer la verdad de Dios, aceptar la verdad
Es bueno ponerle atención a esta enseñanza para que no acontezca lo que pasó con Acab, el que se alejó de Dios, el que se rebeló contra Dios. Es bueno acercarse, la puerta está abierta, la invitación está abierta y usted puede venir con un corazón contrito y humillado en arrepentimiento, escapar, como le dijo los ángeles, le dijeron a Lot: huye por tu vida, escapa por tu vida. Más sin embargo, una vez más, el subtítulo del inciso B: el pecado nos impide buscar la ayuda de Dios. Por eso el profeta dijo: examinaos vuestros caminos y volvámonos a Jehová. Él es amplio, Él es bueno para perdonar nuestros pecados. La situación de Acab, hermanos, es muy parecida, dice esta guía, a la de muchos. En el mundo, después de dar su vida a los ídolos y a las prácticas diabólicas que ven en otros, quedan encerrados en su propia trampa, víctimas de la crueldad del mismo diablo a quien le han servido. Después de dar su vida a los ídolos, a lo mejor el que se alejó del Señor no tenga una imagen en su casa, no tiene a fulanito y a perenganito llamado santo, a lo mejor no, hermanos, pero han levantado otros ídolos en su casa, a los cuales le rinden adoración, y eso puede ser egolatría, eso puede ser el ídolo o el dios Mamón, buscar la riqueza de una manera desesperada, sin importar que el tiempo, las 24 horas del día, las tenemos porque es Dios el que nos las ha dado, y ni siquiera apartar un momentito para la búsqueda, para la entrega, sentarse a escuchar, a buscar el rostro del Señor. El que sirve a Mamón, hermanos, no tiene tiempo. El ególatra no tiene tiempo para sí mismo, quiere más tiempo. Y si no le alcanza el tiempo para sí mismo, el ególatra, el que adora a Mamón para buscar más dinero, quizás diga: ¿cómo voy a tener tiempo para acercarme a Dios? ¿Cómo voy a tener tiempo para buscar de Dios? ¿Sí? Entonces, hermanos, cada quien, hermanos, dice que cosechamos lo que sembramos. Dice: quedan encerrados en su propia trampa, víctimas de la crueldad del mismo diablo a quien han servido. Y dice Proverbios, capítulo 5, verso 22, prenderá al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Prenderá el impío sus propias iniquidades. Miren, hermanos, necesitamos ponerle atención a esto. Necesitamos acercarnos, hermanos, necesitamos acercarnos en un discernimiento, en un reconocimiento, en que una persona que se aleja de Dios ha caído en la calidad de impío. Por eso vimos el texto pasado: huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Sí? El impío, hermanos, es el que se alejó de Dios, no es el inconverso. El inconverso nunca hizo un compromiso
con Dios. El inconverso nunca hizo votos con Dios a través del bautismo en agua, a través del servicio en la casa del Señor. El inconverso nunca lo hizo, pero el impío sí lo hizo, hermanos. El impío es aquel el que un día dio testimonio público de su fe en Cristo Jesús, pero después cayó en la calidad de impío. El impío es aquel, hermanos, que un día extendió su mano y hizo votos al Señor en su primer amor, como dijera Apocalipsis, ¿sí? Pero ahora cayó en la calidad de impío. Entonces el impío, dice, prenderá al impío sus propias iniquidades, su mismo pecado, su misma desobediencia, su misma forma de vida contraria a la voluntad de Dios. Dice, el impío ahí va a quedar prendido, ahí va a quedar retenido con las cuerdas de su pecado. Está enlazado, está cautivo. Por eso, hermanos, podemos ver en Lucas 4:18, dice que Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a romper esas ataduras, esos lazos, esas cadenas a donde el impío cayó. Pero de una manera interior, ese corazón impío debe reconocer que lo que está viviendo es consecuencia de su vida pecaminosa. Debe volverse a Dios en arrepentimiento y dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces vemos, hermanos, que si entendemos que el pecado impide buscar la ayuda de Dios, vamos a reconocerlo. Vamos a reconocer que es el pecado el que estorba como estorbó la vida de Agar. También ahora pasamos al inciso C. El inciso C dice, la soberbia y la arrogancia conducen a la ruina. La soberbia y la arrogancia. ¿Qué es soberbia? Soberbia, hermanos, es altivez. Va con el carácter de la persona, va, hermanos, con esa personalidad del ser humano, pero de una manera interior, hermanos, va con un corazón lleno de soberbia. La soberbia también es obra demoníaca. La arrogancia. La arrogancia, hermanos, se refiere a la persona engreída, a una persona, hermanos, que la humildad ni en sueños, ¿sí? La sencillez ni siquiera la conoce. No conoce la humildad, no conoce la sencillez, no conoce aún, hermanos, la sensibilidad. Entonces, la soberbia y la arrogancia conducen a la ruina. Volvemos allá con Primera de Reyes, capítulo 20, en el versículo 10 y el versículo 11. El versículo 10 dice, y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe, ¿sí?
que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. ¿Qué estamos mirando en estos dos versículos? Aquí estamos mirando la guerra de los soberbios, ¿sí? Guerra de dos soberbios, uno que pertenece al pueblo de Dios y el otro que no pertenece al pueblo de Dios. Uno que conoció el poder de Dios y el otro que solamente conoce a sus dioses paganos, ¿sí? Mas sin embargo, en la vida de estos dos soberbios, sobre esta altivez, sobre esta arrogancia de estas personas, tanto de Ben-Hadad como Acab, hay uno más grande y poderoso. Hay uno que gobierna, el hacedor de los cielos y de la tierra. Hay alguien fuerte al cual ellos ni siquiera voltean a ver, ni siquiera por un momento alzan su mirada al cielo y reconocen al Dios del cielo. ¿Por qué? Porque ellos son ególatras. Volvemos con la egolatría. La egolatría trae soberbia, la egolatría trae arrogancia. La egolatría, hermanos, provoca la altivez. La egolatría convierte a la persona en una persona engreída e insensible. Entonces vemos, hermanos, que lo único que pudo hacer Acab con sus desesperadas gestiones fue aumentar el furor de sus enemigos que rodeaban la ciudad. Provocar el furor. ¿Por qué? Porque del corazón de Acab estaban saliendo palabras desesperadas, pero no demostraba el miedo. Al contrario, Acab estaba demostrando un valor ficticio. Estaba demostrando una fuerza engañosa, ¿sí? Y con eso estaba tapando su miedo. En lugar de caer de rodillas buscando la ayuda y el socorro de Dios. Mas sin embargo, ¿qué provocó Acab? Acab, hermanos, provocó con estas palabras, provocó el enojo, provocó la furia de sus enemigos. Dice: las infladas palabras de Ben-Hadad, el rey asirio, demuestran cómo se expresan los impíos cuando creen que tienen el mundo en sus manos y que pueden hacer todo lo que su malvado corazón pueda desear. Esas palabras: así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Palabras infladas. Ahí se está demostrando la soberbia de Ben-Hadad. Y notemos la clase de fe idólatra que tenía este maligno enemigo. Cuando él dijo: así me hagan los dioses. Nosotros, los hijos de Dios, sabemos que solamente hay un Dios verdadero, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Pero los dioses son los ídolos paganos que la misma gente se ha levantado, a donde la misma gente ha puesto su confianza, a donde la gente ha puesto que de ahí viene su socorro, que de ahí viene su ayuda, como lo hizo Ben-Hadad. Por eso dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue.
Samaria no va a ser más que un montón de polvo que no bastará para llenar las manos de sus soldados. Ben-Hadad pensaba que sus dioses podrían servirle de algo, pero en lo que realmente estaba fijada su confianza era en los 32 reyes vasallos que estaban a su lado y en la innumerable multitud que los seguía y que estaban listos para atacar. Aquí vemos lo que dice, hermanos, el Salmo. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Pero un hijo de Dios dice, mas nosotros en el nombre de Jehová confiaremos. En el nombre de Jehová hacemos proezas. Mas sin embargo este hombre se estaba poniendo ya un lazo en el cuello. Este hombre estaba poniéndose ya un final para su vida, para su ejército, para el pueblo que le seguía. ¿Por qué? Porque dice Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. El corazón de Ben-Hadad estaba en dioses, ídolos. La Biblia nos dice allá en Corintios que detrás de cada ídolo hay demonios. Así que el corazón de Ben-Hadad estaba esperando en los demonios, pero también el corazón de Ben-Hadad estaba esperando en el pueblo que lo seguía. Y ahí está ya la maldición. Maldito el varón que confía en el hombre. Pero podemos ver, leímos dos textos, que Ben-Hadad no fue el único en expresar palabras de soberbia, palabras de arrogancia, sino que también Acab fue una persona con este mismo carácter de soberbia, de arrogancia, que dijo, decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Acab, hermanos, también como un gobernante necio y testarudo, hablaba como si lo tuviera todo bajo su control. Eso es lo que hace el soberbio. Tal parece que todo lo tiene bajo control. Tal parece que todo lo puede manipular. Mas sin embargo no es así. Ben-Hadad por lo menos contaba con gente y armas. Pero Acab, este rey desesperado de Samaria, no era más que una débil e indefensa presa de sus propios males. ¿Qué quiere decir esto? Que Acab, antes que lo cautivara Ben-Hadad, él ya estaba cautivo. Antes de que lo apresara Ben-Hadad, él ya estaba apresado, ya estaba, hermanos, oprimido por sus propios males. Acab escondió tras los muros de la ciudad de su padre Omri, que Omri había edificado. No obstante, ya fuera porque hablaba sin pensar o porque esperara de que alguien le viniera algún tipo de ayuda, Acab le envió un mensaje desafiante a su gigantesco enemigo. Un mensaje. Lo hizo por miedo, lo hizo, hermanos, por la soberbia, pero el mensaje, las palabras que salieron de los labios de Acab fueron palabras desafiantes. En otras palabras, Acab estaba diciendo que no cantara victoria antes de pelear y ganar la batalla. Que no cantara victoria, ¿sí?
Él se sentía, Acab, hermanos, se sentía como si todavía contara con la ayuda de Dios. Mas, sin embargo, ella le había dado la espalda a Dios. ¿Qué dice Santiago? Que Dios escucha al humilde, pero al altivo lo mira de lejos, ¿sí? Mas, sin embargo, Acab no entendía esto. Él estaba hablando como si todavía contara con la ayuda de Dios. Y vemos, hermanos, que empieza la batalla. Una batalla a donde los choques en defensa de la fe verdadera con Elías y los demás profetas habían sido fuertes. Además, la vida de este rey y más de la malvada esposa Jezabel eran tan desastrosas que no tenía valor ni siquiera para arrepentirse y buscar el socorro divino. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la guerra de Acab no comenzaba con Ben-Hadad. La guerra de Acab ya venía años antes, desde que vivía el profeta Elías. Podemos ver, hermanos, cómo Elías tenía confrontaciones con Jezabel, con Acab. Podemos ver, hermanos, cómo también ahí se presentaba una batalla, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, con el único Dios verdadero. Una guerra espiritual en el monte Carmelo. Mas, sin embargo, la destrucción por fuego que descendió en la voluntad de Dios, la matanza de los profetas, no convencieron a Acab que el único que tiene el control, el único que tiene el poder, el único que puede rescatar y libertar, se llama Jehová de los ejércitos. Acab seguía confiando en que quizás las había librado en otros tiempos, que en esta guerra él también podía librarla una vez más. Mas, sin embargo, no fue así. Dice su guía que ni siquiera tuvo el valor para arrepentirse y buscar el socorro divino. Ni siquiera tenía la fuerza, ni siquiera tenía la visibilidad de que el enemigo que lo estaba sitiando era mucho mayor en personas, en armas, y que él estaba desprotegido de Dios. Dice su guía como comentario: pero así son los hombres necios. Así son los hombres necios, a pesar de su miseria, se revisten de soberbia y hablan con altivez. La miseria. Un día Pablo dijo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Vea, hermanos, el pecado convierte a la persona en un miserable. La palabra miserable, hermanos, si usted lo busca en su diccionario, la palabra miserable es una palabra que simboliza o significa desgracia o desgraciado, ¿sí? La palabra significa desventurado o desafortunado. La palabra significa arruinado, acabado. La soberbia y la arrogancia de Acab lo llevaron a ser un miserable. Este hombre, hermanos, en su miseria moral, a lo mejor no
material porque era el rey, todo lo tenía, ¿sí? Pero en su miseria moral, y he aquí el problema, mucha gente piensa que como tiene riquezas, tiene bienes materiales, tiene dinero para vivir la vida que quiere, piensa que eso es lo máximo. Mas sin embargo la moral la tiene por los suelos. Su vida de valores morales es una vida completamente desagradable. ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve la riqueza? ¿De qué sirve el intelecto? Si la moral la tiene esclavizada, la tiene perdida, la tiene pervertida. Y así estaba acá. Todo lo tenía en riqueza, por eso se sentía soberbio y altivo. Mas sin embargo, este hombre era un miserable, era un desgraciado, un desafortunado, un arruinado, porque este hombre ya no contaba con la ayuda de Dios. Este hombre ya no tenía la presencia de Dios. Y esto es lo importante, hermano, hermana, amigo, amiga. Hermano que te has alejado de Dios. Si no contamos con la presencia de Dios, como dijo Moisés, aquí me quiero quedar. ¿Para qué voy a continuar luchando? ¿Para qué voy a continuar deseando cosas que no puedo alcanzar? Porque ahora estoy arruinado, no cuento con la presencia de Dios. Una persona que no cuenta con la presencia de Dios, una persona que no cuenta con el apoyo divino, una persona, hermano, que su confianza la ha puesto en carros, en caballos, en cosas materiales, es una persona desgraciada. Duele decirlo, es dura la palabra, mas sin embargo, así es. Dice su guía, es cierto que el dicho de Acab tiene un magnífico sentido, pero ¿qué fuerza moral tenía para predicarle a su enemigo en esta forma? ¿Qué fuerza moral tenía Acab para predicarle a su enemigo? ¿Qué quiere decir? ¿En qué fuerza se apoyaba Acab moralmente para decir y reprender a su enemigo? ¿Cómo puede una persona que se ha apartado de Dios decirle a Satanás: te reprendo, te ato, te echo fuera? ¿Cómo puedo enfrentarme al enemigo si no cuento con la presencia de Dios? Esto es para meditar, hermanos. Analicemos, dijo el profeta una vez más, nuestros caminos. Analicemos la vida moral que estamos llevando. ¿A dónde han quedado los valores morales? ¿A dónde ha quedado la enseñanza de la palabra? Para que cuando el enemigo venga, pueda yo decir: el Señor te reprenda. A donde cuando el enemigo nos ataque, podamos responder: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? A donde podamos contestarle al enemigo: yo sé en quién he creído. Necesitamos analizar nuestra vida espiritual, cómo está en la presencia del Señor. El Señor nos ha llamado para ser libres. El Señor nos ha llamado para ayudarnos, socorrernos. Pero mucho tiene que ver mi vida moral en la presencia del Señor. Con esto terminamos y damos gracias a Dios. Vamos en esta oración, hermanos, ya que Dios nos está dando la oportunidad de analizar mi forma de vida, analizar mi carácter,
cómo está mi vida de una manera interior, discernir si hay soberbia, si hay arrogancia, escudriñar si hay humildad en mi vida, sencillez. Vamos a analizar nuestro diario vivir, hermanos, y vamos a caer a los pies de Cristo, porque de ahí viene la victoria, de ahí viene el poder, de ahí viene, hermanos, el que podamos resistir al diablo, como dice Santiago: someteos pues a Dios, resistir al diablo y va a huir de vosotros. Analizar si el problema, la situación que estoy viviendo es consecuencia de la vida pecaminosa o de un alejamiento de Dios. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Una vez más, Señor eterno, aquí estamos acercándonos a ti, Señor, en especial, que eres omnisciente, todo lo conoces. Conoces, Señor, el más mínimo pensamiento que se mueve, las intenciones que hay dentro de nosotros, los deseos, las emociones. Conoces, bendito Dios, cuál es la voluntad el día de hoy, qué es el corazón, qué hay en el corazón, qué es lo que nos está gobernando, qué es lo que está fluyendo. Tu palabra dice que del corazón salen los malos pensamientos, los malos sentimientos, los adulterios, las fornicaciones, en todo ese mal, ese pecado sale del corazón. Y tú nos conoces en el interior, conoces nuestro espíritu. Si en nuestro espíritu se están moviendo celos, amarguras, si en nuestro espíritu hay altivez, arrogancia, eterno Dios, quizás estamos en ceguera espiritual y no nos damos cuenta de lo que hay en nuestro interior, porque nuestro diario vivir ha contristado al Espíritu Santo, el único que nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Quizás, Padre, nuestros pecados han contristado y han provocado a que el Espíritu Santo se aleje de nosotros, y ya no hay quien nos revele, quien provoque que la conciencia nos redarguya. Mira, Señor, una vez más venimos aquí pidiéndote la ayuda y el socorro, pidiéndote que tú intervengas en nuestro interior y que nos hagas, Señor eterno, provoques un volver en sí en nosotros, que nos abras los ojos espirituales y, como dijera Apocalipsis, que analicemos, que miremos de dónde hemos caído, Señor eterno, que cuidemos aquellas pocas cosas que quedan, pero que están a punto de morir, Señor eterno, y que nos arrepintamos. Bendito Dios, en tu misericordia te lo pedimos, en tu paciencia, Señor eterno. Ayúdanos de esta manera a que podamos entender, Señor, para quitar lo que nos estorba en buscar tu rostro, para quitar, Padre Celestial, y dedicar un tiempo especial para ti, Señor, en completa entrega y completa consagración, Padre Celestial. Ayúdanos de esta manera. Quizás muchos digan: yo no puedo buscar de Dios por la situación que estamos viviendo. La pandemia nos ha separado. Pero yo puedo decir: Señor, has separado al que lo ha permitido. Pero podemos hacerlo, Señor eterno, porque podemos acercarnos a
fuerza, ni por nuestro poder, sino porque hay un poder que nos cubre, hay un poder que nos guarda, Señor eterno. Padre celestial, el pecado impide, Señor eterno, buscar tu rostro. El pecado estorba, Padre celestial. No permite que podamos, Señor, ver tu voluntad, ver tu propósito y caminar en él, Señor eterno. El pecado viene a nublar la vista, viene a poner ceguera. Por eso cada día más se aleja y se aleja el pueblo tuyo, Padre celestial. A causa del pecado, la soberbia, Señor, es un lazo que viene a ahorcar, que viene a apretar. Un lazo, Padre celestial, que viene a hostigar al que se ha apartado de ti, Señor. Quebranta, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quebranta ese poder maligno de soberbia. Quebranta, Señor, su fuerza. Quebranta, destruye la fortaleza que ha levantado en el interior de aquellos que se han apartado de ti, Señor. Muchos de ellos, habiendo experimentado grandes cosas que tú hiciste. Eterno Dios, ¿en cuántos aún hiciste milagros poderosos? Aún resucitaste a los que estaban muertos, Señor. Hiciste cosas incomparables en esas vidas. Pero su vida moral pecaminosa e impía se han alejado de ti. Hicieron lo de aquellos 9 leprosos. Ni siquiera volvieron para darte gracias. Solamente uno cayó en adoración y en agradecimiento. ¿Y cuántos hijos tuyos un día probaron el poder tuyo? ¿Cuántos hijos tuyos un día se gozaron en la delicia de la alabanza, en la delicia de la oración? Y ahora, como el hijo pródigo, andan comiendo comida de puercos. Y ahora, Señor eterno, como dice Pedro, ahora se están comiendo de nuevo su vómito como el perro. Pero aún así, Señor, tú estás dando esta enseñanza para que vuelvan, Señor, en arrepentimiento, reconociendo, eterno Dios maravilloso, que lo que me está pasando, la opresión, los problemas, no es más que el látigo del diablo en que cayeron. En la esclavitud ahora son los azotes malignos. Al que un día les sirvieron, ahora les está pagando con eso. Ayúdales a volver, Señor. Háblales, amonéstalos. Penetra, porque solo tú lo puedes hacer. Penetra en sus corazones y cambia el corazón de piedra en corazón de carne. Pedimos por ellos en el nombre de Jesús, porque son nuestros hermanos, son parte del cuerpo de Cristo, aunque ahora son hijos de desobediencia. Clamamos, Señor, clamamos en el nombre de Jesús. Amén, amén.
Señor les bendiga.